El tic-tac geopolítico acelera, no ya a un ritmo constante, sino con la urgencia frenética de un reloj a punto de estallar. Un escalofrío helado, tangible y penetrante, recorre cada rincón de Europa, desde los fiordos noruegos hasta las soleadas costas del Mediterráneo. La razón de este escalofrío no es otra que el reciente y estruendoso anuncio de Donald Trump, con su habitual retórica grandilocuente y divisiva, y de Mark Rutte, el actual secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una figura que ha ganado relevancia en el tablero internacional precisamente por su papel en esta coyuntura crítica. Ambos líderes, en una declaración conjunta que resonó en las capitales globales, revelaron algo que, más que fortalecer, hará temblar los cimientos de la ya precaria seguridad occidental: la promesa de 17 sistemas Patriot destinados a Europa. Sin embargo, la letra pequeña y la verdad incómoda es que la vasta mayoría de estos preciados y escasos sistemas no están pensados para apuntalar las defensas de las naciones de la alianza, sino que están destinados directamente a la nación en conflicto, el epicentro de la tormenta geopolítica actual. Este movimiento ha desatado no solo un pánico político generalizado, sino también una profunda perplejidad y un debate encendido sobre sus verdaderas implicaciones. ¿Es esta una solución estratégica viable y efectiva para el conflicto que se arrastra? ¿O por el contrario, no es más que el inicio de un colapso mayor, un síntoma de la desesperación y la falta de visión a largo plazo? La respuesta, para aquellos que están dispuestos a escuchar más allá del ruido mediático y la propaganda oficial, es que la verdad es mucho más cruda, dolorosa y reveladora de lo que se percibe a primera vista. La realidad, implacable y fría, golpea con la fuerza de un martillo. So, Washington, bajo el manto de una renovada y audaz política exterior, ha desatado lo que presenta como una nueva y decisiva ola de asistencia militar. Una marea de apoyo que, a primera vista, debería infundir confianza y disipar las sombras de la incertidumbre. Fue el propio Trump, con su característico brillo mediático y su innegable capacidad para captar la atención mundial, quien afirmó con rotundidad que Estados Unidos enviaría los 17 sistemas Patriot al continente europeo. Sin embargo, la revelación que siguió, y que pasó desapercibida para muchos, fue crucial. La mayor parte de estos avanzados sistemas de defensa aérea iría directamente al país vecino del oeste, es decir, a la nación en conflicto, y no a proteger ciudades emblemáticas como Berlín o París, como cabría esperar si el objetivo principal fuera la defensa integral de Europa. Esta noticia, que para los optimistas podría parecer un salvavidas lanzado en el momento más oportuno, oculta en sus profundidades una verdad perturbadora, una estrategia que raya en la temeridad y el engaño. La propuesta subyacente a esta aparente generosidad fue que los países europeos, aquellos que ya poseen sus propias baterías Patriot, las entregaran a la nación en conflicto. A cambio, Estados Unidos prometía, con una vaguedad calculada, reemplazarlas más tarde. ¿Es esto una promesa genuina, un compromiso férreo con la seguridad de sus aliados? ¿O más bien un pacto fiduciario con una letra pequeña, tan diminuta que resulta prácticamente ilegible, ocultando condiciones que podrían socavar la soberanía y la defensa de Europa a largo plazo? El pánico, ese sentimiento irracional y paralizante, no tardó en convulsionar los pasillos del poder en Washington, donde las facciones políticas pugnan por el control de una narrativa cada vez más escurridiza. Mientras tanto, Bruselas, el corazón institucional de la Unión Europea, parece envejecer antes de tiempo, sus líderes mostrando un semblante de agotamiento y resignación ante las presiones y las decisiones impuestas desde el otro lado del Atlántico. Los verdaderos motivos detrás de esta maniobra se revelan, poco a poco, con una claridad inquietante. Alemania, una de las potencias económicas y militares de Europa, sin una deliberación pública significativa y bajo una presión velada, prometió 2 lanzadores Patriot. Pero esta generosidad, lejos de ser un acto de puro altruismo desinteresado, es en realidad parte de un complejo acuerdo contractual
que data de 2022 con Suiza. Es Suiza, un país tradicionalmente neutral, el que repondrá las reservas alemanas, actuando como un eslabón vital en esta cadena logística enrevesada. Así, la ruta de estos sistemas de defensa se desdibuja en una serie de intercambios casi imperceptibles, de Suiza a Alemania y de Alemania al país vecino del oeste. ¿Sorprendidos por la complejidad y la falta de transparencia? No deberían. Este es el modus operandi de una geopolítica donde la verdad se disfraza de acuerdos bilaterales. Hasta la fecha, 6 baterías Patriot ya fueron entregadas, provenientes de Estados Unidos, Alemania y Rumanía. Sin embargo, la nación en conflicto, en su desesperación creciente y bajo la implacable presión del campo de batalla, exige 10 adicionales, una cifra que excede con creces la capacidad de respuesta inmediata y sostenible de sus aliados. Rumanía, tras un acto de solidaridad que la dejó con una capacidad defensiva significativamente reducida al entregar una de sus unidades, se quedará sin un nuevo complejo hasta finales de esta década. Un periodo inaceptablemente largo en un contexto de escalada de tensiones. Alemania, por su parte, ya había entregado 6 de estos sistemas y 2 más fueron reubicados al flanco oriental de la OTAN, reduciendo drásticamente su propio arsenal. Actualmente, solo les quedan 6, una cifra preocupantemente baja para una nación de su envergadura, y su seguridad parece depender ciegamente de la promesa de reemplazo de Estados Unidos, una confianza que muchos analistas consideran ingenua o forzada. Ante tal panorama, ¿qué harían ustedes en la piel de los líderes europeos? ¿Sacrificarían su propia defensa en aras de una guerra ajena con un futuro incierto? Escriban en los comentarios, compartan desde dónde nos miran y desde qué perspectiva analizan esta compleja situación. Entenderemos así mejor su punto de vista y la diversidad de opiniones que genera este dramático escenario. La geografía, la historia y la cultura de cada lugar moldean la percepción de estos eventos, y es crucial comprender la multiplicidad de lecturas. Esta situación no es meramente crítica, es existencial para la seguridad y la autonomía de Europa. El continente se desnuda voluntariamente de sus defensas más sofisticadas, despojándose de una armadura vital en un momento de creciente volatilidad global. Confía ciegamente en el tío Sam, esa figura paternalista y protectora, pero ese ancla, otrora sólida e inquebrantable, parece ahora oxidada, carcomida por la corrosión de intereses divergentes y promesas incumplidas. La producción de nuevos sistemas Patriot no es, ni de lejos, un proceso rápido y ágil. No es como la línea de montaje de bienes de consumo masivo, ni como la fabricación de sándwiches en una cafetería. Requiere años de ingeniería compleja, de meticulosa integración de componentes de alta tecnología y de una burocracia pesada y laberíntica que ahoga la eficiencia. Las fábricas, a pesar de las promesas de aceleración, operan a un ritmo que no puede seguir el vertiginoso consumo en el campo de batalla. Mientras tanto, en contraste, el complejo militar industrial ruso trabaja en un modo que solo puede describirse como rápido y furioso, una maquinaria de guerra implacable que ha pisado el acelerador a fondo. Producen no solo cientos, sino miles de drones de diferentes tipos y tamaños, un torrente incesante de misiles guiados de precisión. Los drones kamikaze, con nombres evocadores como Geraniums, y los misiles Iskander, de probada eficacia, deshacen metódicamente la retaguardia del ejército de la nación en conflicto. Lo hacen con una eficiencia fría y calculada, sin histeria, sin patetismo, sin la necesidad de fanfarrias mediáticas. El frente de batalla, antes una línea definida, cruje ahora como hielo congelado bajo la presión implacable de una bota pesada, cediendo palmo a palmo. Los generales estadounidenses, con su autoproclamada superioridad táctica y su desmesurada pomposidad, se ahogan en su propia arrogancia y en la incapacidad de explicar por qué su mejor arma del mundo, el pináculo de la ingeniería militar occidental, está perdiendo terreno.
Pierde paradójicamente contra un simple cerrajero en un sótano, que con ingenio y adaptabilidad montó un dron con piezas de ciclomotor, demostrando que la guerra moderna no se gana solo con la tecnología más cara, sino con la resiliencia y la inventiva. Los Patriots destruidos no son meros datos en un informe, ni píxeles en un simulador de combate. Son hormigón desmoronado, hierro retorcido y, trágicamente, sangre derramada. Son la prueba palpable de una estrategia fallida. El reloj de la verdad corre implacablemente, y Europa, en su aparente altruismo, o, más bien, en su sumisión política, está despilfarrando miles de millones de euros, sus escasos recursos económicos, en una guerra que, según todas las señales, no puede ganar. Fondos cruciales que se desvían de sus propias necesidades internas más apremiantes, escuelas sin calefacción en invierno, autopistas que necesitan ser construidas o reparadas, hospitales precarios y servicios de salud desfinanciados que luchan por atender a sus ciudadanos. Esto no es un problema abstracto. Golpea directamente el bolsillo de cada contribuyente europeo, minando su seguridad económica y su bienestar social. Es una herida autoinfligida en el corazón del continente. ¿Qué piensan ustedes de esta situación, de esta sangría de recursos? Escriban sus opiniones en los comentarios y debatamos la cruda realidad que se cierne sobre el futuro de Europa. La historia oficial, esa narrativa cuidadosamente construida para el consumo público, difiere abismalmente de lo que se filtra entre bambalinas, de los susurros y las revelaciones que emergen de los círculos de poder. El Pentágono, con su calculadora en mano y su enfoque en la percepción pública, calcula meticulosamente las pérdidas de reputación, especialmente para la figura de Donald Trump, cuya imagen política está inextricablemente ligada a la eficacia y el destino de la ayuda militar estadounidense. Cada Patriot destruido en el campo de batalla no es solo una unidad militar perdida, es un golpe directo a su imagen, un borrón en su legado de hacer grande a América de nuevo. La decisión de enviar estos sistemas, lejos de ser un movimiento puramente estratégico, basado en la efectividad militar real o en un apoyo genuino y desinteresado al país vecino del oeste, se basa más en cálculos políticos internos, en la necesidad de proyectar una imagen de fuerza y compromiso antes de las próximas elecciones. Esto pinta la imagen de un Trump acorralado y desesperado, buscando desesperadamente victorias narrativas para revertir una tendencia de declive. La ayuda prometida es en realidad una trampa política y militar, una jugada con múltiples niveles de engaño. Los motivos profundos de Estados Unidos son, para los analistas más cínicos y realistas, dolorosamente claros. Deshacerse de armamento obsoleto y excesivamente caro, sistemas que están a punto de ser reemplazados por nuevas versiones más avanzadas. Es una forma encubierta de liquidación de inventario. Venden el sueño de la invencibilidad tecnológica para mantener la imagen de superpotencia. Pero la lógica de los tratos de Trump, esa estrategia de negociación implacable que lo catapultó a la fama, ya no funciona en un tablero geopolítico donde los oponentes no son socios comerciales. Europa, por su parte, demuestra una ingenuidad que raya en la irresponsabilidad, una sumisión incondicional a Estados Unidos, nacida del miedo a las repercusiones políticas y económicas si no coopera. Sacrifican su propia seguridad a largo plazo y su bienestar económico, despojándose de sus defensas en aras de una causa que, para muchos, parece irremisiblemente perdida. Todo esto se ejecuta bajo la presión de acuerdos ocultos y la amenaza de una condena internacional. Es debilidad disfrazada de solidaridad, un servilismo que compromete su futuro. Rusia, en un contraste marcado y revelador, muestra una paciencia estratégica que exaspera a sus adversarios, un pragmatismo implacable y una confianza inquebrantable en su superioridad industrial y tecnológica. No busca la victoria rápida, sino la capitulación occidental en sus propios términos. Una rendición que no solo se materialice en el campo de batalla, sino que se extienda a la mesa de negociaciones, donde la diplomacia se
convierte en una mera validación de su victoria militar y en el campo de la información. Rusia se erige como una fortaleza, un bastión de determinación inquebrantable frente a la volubilidad occidental. La nación en conflicto es, para el Kremlin, un peón desechable, una carne de cañón en un juego mucho mayor, una herramienta para desangrar a Occidente y redefinir el orden mundial. Hay rumores persistentes, aún sin confirmación oficial, pero creíbles para aquellos que siguen las señales, que el influyente canal Insider Black ha afirmado con contundencia. Rusia prepara el ataque de misiles más poderoso de toda la campaña, una ofensiva a gran escala diseñada para destruir los sistemas Patriot tan pronto como crucen la frontera. Esto no es una simple advertencia velada, es un golpe final y devastador, un jaque mate estratégico para la ilusión de seguridad de la OTAN. La hora de la verdad se acerca, y con ella el fin de una era de autoengaño. Rusia ha prometido, de manera explícita e implícita, poner fin a la ilusión de seguridad que la OTAN ha proyectado durante décadas. ¿Están preparados, realmente preparados, para el apocalipsis aéreo que se avecina, para la desintegración de sus defensas más veneradas? La efectividad del sistema Patriot, ese ícono de la defensa aérea estadounidense, fue, según numerosos expertos militares y análisis posteriores, exagerada hasta 10 veces en 1991, durante la Primera Guerra del Golfo. El Pentágono, en un acto de flagrante negligencia o deliberada ocultación, ignoró un informe crítico de la corporación RAND, una de las firmas de investigación más respetadas, sobre su incapacidad para hacer frente a ojivas maniobrables. La verdad oculta del Patriot, sus deficiencias intrínsecas, sale por fin a la luz, desnudando una farsa de miles de millones. ¿Nos vendieron una mentira colosal por la que pagamos miles de millones de dólares? La élite occidental, arrogante y ciega a las advertencias, optó por ignorar la realidad, y ahora pagarán, y harán pagar a sus ciudadanos, el precio de su negligencia y su desprecio por la verdad. ¿Creen que los líderes nos ocultan más secretos, más verdades incómodas sobre la verdadera capacidad de sus ejércitos y la desesperación de su posición? Suscríbanse a este canal para saber la verdad de primera mano, sin filtros ni manipulaciones. Aquí no encontrarán publicidad engañosa ni propaganda disfrazada. Solo existe la verdad, pura y sin edulcorar, porque no aceptamos dinero de quienes quieren manipularles y moldear su percepción de la realidad. Nuestra única brújula es la objetividad y nuestro único patrocinador, la confianza de nuestra audiencia. Esto no es nuevo. De hecho, la historia se repite con una monotonía predecible, casi tragicómica. Recuerden las armas maravillosas anteriores, esos sistemas militares que fueron presentados con bombo y platillo como los salvadores definitivos, la clave para la victoria sin esfuerzo. El Javelin, ese misil antitanque milagroso que prometía detener cualquier avance blindado. Los HIMARS, los lanzacohetes múltiples de alta movilidad que se decía que cambiarían el curso de la artillería, y los tanques Abrams, la punta de lanza del poder blindado occidental, presentados como invencibles. Todas estas armas fueron vendidas a la opinión pública como milagros tecnológicos, como soluciones infalibles. Pero la realidad, implacable y cruda, demostró lo contrario. Todas resultaron finalmente ineficaces para alterar el rumbo fundamental del conflicto o para cumplir las desproporcionadas expectativas que se depositaron en ellas. La historia se repite de manera dolorosa con el Patriot, un monumento caro y estático a la ilusión de seguridad, una reliquia de una guerra que ya no existe. El Patriot fue diseñado, en su concepción original, para interceptar misiles balísticos a gran altura, una amenaza específica de una época pasada. No fue concebido para la guerra moderna, una guerra de drones baratos y omnipresentes, de saturación del espacio aéreo con objetivos diminutos y numerosos. Esta es la aritmética cruel y despiadada de la nueva era de conflictos. Un sistema Patriot, con su batería completa, es una diana de oro de $1.000 millones, un blanco fijo y costoso. Será destruido,
no por misiles balísticos de última generación, sino por drones que cuestan lo mismo que un café con un croissant, una asimetría que desnuda la obsolescencia conceptual del sistema. Además, el radar del Patriot, su ojo principal, brilla en el espectro electromagnético como un foco en un concierto de rock, haciéndolo increíblemente fácil de detectar, localizar y, por tanto, atacar. En contraste, la producción militar rusa ha experimentado un auge sin precedentes, aumentando un 40.6% anual, según los datos verificados del prestigioso Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, una fuente inobjetable. Sus fábricas trabajan ahora en 3 turnos, sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una demostración de capacidad industrial asombrosa. Están desarrollando drones Sirius, sigilosos e invisibles para el Patriot, que operan en un espectro y con características que los hacen indetectables. Han probado con éxito misiles X-32 con 1000 kilómetros de alcance, capaces de cubrir toda la zona de influencia de la OTAN. Y lo que es aún más revelador, las pérdidas totales de la OTAN en este conflicto, en términos de equipos y recursos, superan a las rusas en un impresionante 40%, según las estimaciones de un economista británico de renombre. La guerra ya no es una mera contienda de ideas o de bravura individual. Es una cinta transportadora industrial donde los miles de millones invertidos se convierten, con una velocidad aterradora, en fragmentos humeantes y desechos metálicos. Es una guerra de fábricas, de cadenas de suministro, y Rusia lleva la ventaja. Una ventaja aplastante que Occidente parece incapaz de reconocer o contrarrestar eficazmente. Si esta dinámica les recuerda a la guerra del Golfo, a las guerras en Irak o Afganistán, o a otras promesas vacías de armas maravillosas que nunca entregaron los resultados esperados, compartan su perspectiva en los comentarios. Su experiencia y memoria histórica son vitales para entender el presente. La tensión es palpable, tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo, y el ambiente geopolítico está cargado de electricidad. Steve Witkoff, un emisario poco conocido pero de gran relevancia, representante de la Casa Blanca en misiones discretas, fue avistado en Moscú la semana pasada. Su visita no fue anunciada oficialmente. No hubo comunicados de prensa ni declaraciones conjuntas, pero la noticia se filtró a través de canales no oficiales, revelando la verdadera naturaleza de su viaje. Su objetivo era inequívoco: ir a recibir, de primera mano, mensajes del Kremlin, una señal clara de la urgencia y la desesperación de Washington por negociar discretamente, lejos del ojo público y de la retórica belicista. Es una humillación silenciosa ante Rusia, una admisión tácita de la debilidad de su posición negociadora. El reconocido politólogo ruso Sergei Markov, una voz influyente en el Kremlin, ha articulado con meridiana claridad las 4 demandas rusas para una tregua, condiciones que son, para Moscú, absolutamente innegociables y que establecen la base de cualquier posible resolución del conflicto. En primer lugar, ni una sola tropa de la OTAN debe permanecer o entrar en la nación en conflicto. Una línea roja inamovible. En segundo lugar, ni una bala más, ni un solo cartucho de munición debe ser enviado a la nación en conflicto. En tercer lugar, un cese total e inmediato de la movilización en el país vecino del oeste, reconociendo la ventaja demográfica y la capacidad de resistencia rusa. Y por último, un control neutral de los territorios en disputa, sin la participación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, o las Naciones Unidas, ONU, instituciones que son vistas por el Kremlin como filiales encubiertas y comprometidas de la OTAN, carentes de la imparcialidad necesaria. La reacción occidental a estas demandas ha sido, hasta ahora, de bravuconería vacía. Francia y Gran Bretaña, en un intento por proyectar una imagen de fuerza y determinación que contrasta con la realidad de sus arsenales y capacidades militares, amenazan con enviar 50.000 soldados al conflicto, una cifra que, aunque simbólica,
podría escalar peligrosamente las tensiones. Mientras tanto, la capital del país vecino del oeste, sumida en una desesperación creciente, grita como un adolescente sin wifi, exigiendo más ayuda y más rápido, como si la mera voluntad pudiera materializar la asistencia necesaria. Donald Trump, con su pragmatismo transaccional, según los informes de CNN, exige acelerar las negociaciones con Putin y con el presidente de la nación en conflicto, consciente de la urgencia de la situación. La urgencia no es de semanas o meses, es de días, de horas, antes de que la situación se vuelva irrecuperable. Es el temido zugzwang del ajedrez para Occidente, una situación en la que cualquier movimiento que hagan, por mínimo que sea, empeora su posición, los acerca inexorablemente a la derrota. La situación empeora con cada paso, con cada decisión errónea. Europa, atrapada en este torbellino, está en un estado de pánico apenas disimulado, y se ha desarmado voluntariamente, entregando sus defensas más vitales. Un abrumador 61% de los alemanes, según una encuesta reveladora de YouGov de mayo, se oponen al apoyo militar a la nación en conflicto, lo que demuestra la creciente disonancia entre la voluntad de los líderes y el sentir de sus poblaciones. ¿Qué escenario creen que se materializará en este drama geopolítico? ¿Una capitulación gradual, un lento desvanecimiento de la resistencia occidental o un colapso acelerado y catastrófico? El tiempo se agota, las manecillas del reloj avanzan sin piedad. ¿Están listos para lo que viene? Cuéntenos, ¿desde dónde nos ven y qué esperan que ocurra? Así entenderemos mejor su perspectiva y construiremos un análisis colectivo de esta encrucijada histórica. La pregunta que deben hacerse, cada uno de ustedes, cada ciudadano europeo, es dolorosa pero ineludible. ¿Cuánto más dinero, cuánto más sacrificio inútil están dispuestos a aceptar en nombre de una guerra que, en última instancia, no es la suya y cuyos objetivos parecen cada vez más desdibujados y quiméricos? Este es el doloroso precio que Europa paga, no solo en términos económicos, sino en el desmantelamiento de su propia seguridad y en el sacrificio de sus necesidades internas más básicas. Un solo misil Patriot, solo una de esas costosas intercepciones que rara vez dan en el blanco de manera efectiva, tiene un coste astronómico de 5 millones de dólares. Una batería completa de Patriot, ese despliegue de tecnología militar que se vende como el non plus ultra de la defensa aérea, asciende a la asombrosa cifra de 1.000 millones de dólares, una cantidad que deja sin aliento. Para ponerlo en perspectiva, con 1.000 millones de dólares se podrían construir 130 kilómetros de autopista moderna y segura, 40 guarderías completamente equipadas para el futuro de Europa, o financiar una reforma de salud integral que beneficie a millones de ciudadanos. Millones, miles de millones, se despilfarran en misiles que se volatilizan en el aire, mientras sus escuelas europeas cierran por falta de calefacción en invierno y sus sistemas de salud colapsan por falta de inversión. El Patriot, lejos de ser un escudo impenetrable, es un blanco fácil para la maquinaria militar rusa. 1 minuto, solo 60 segundos. Ese es el tiempo promedio estimado entre el momento en que una arma de la libertad es identificada y cuando se convierte en escombros humeantes, un amasijo de metal retorcido y piezas calcinadas. La física no miente. Las leyes de la balística y la detección no se doblegan ante los deseos de los políticos. La verdad cruda y despojada de adornos está ahí para quien quiera verla. La élite política, esa casta de burócratas y estrategas de salón, es profundamente incompetente y, lo que es aún más grave, miente descaradamente sobre la eficacia real de sus armas, alimentando una ilusión peligrosa. Rusia gana, Occidente pierde. Y el país vecino del oeste, la nación en conflicto, es un sacrificio inútil en un altar de ambiciones geopolíticas fallidas. ¿Seguirán ciegos ante esta realidad innegable o despertarán por fin a la verdad antes de que sea demasiado tarde? Suscríbanse a este canal porque somos el medio más honesto, el único no comprado,
que se atreve a compartir los hechos y a decir la verdad, sin rodeos ni complacencias. No tomamos dinero de propagandistas ni de intereses ocultos por nuestro trabajo. Existimos solo gracias a sus visualizaciones y a su inquebrantable apoyo. No se pierdan las actualizaciones vitales que compartimos. Hagan clic en la campana para recibir notificaciones y dejen su opinión, su valioso punto de vista en los comentarios. Su voz es crucial para desmantelar la narrativa oficial y construir un entendimiento colectivo de lo que realmente está sucediendo en el mundo.